estamos de vuelta, amigos, comentando acerca de las relaciones internacionales durante dos lapsos ya un poco alargados. Así que seguimos comentando. ¿Cuáles son los principales actores de la política internacional? Hablamos hace un momento de que se ocupaba analizar, preguntar, tener una hipótesis. Sin embargo, realmente los principales actores, ¿cuáles serían? Bueno, los principales actores de relaciones internacionales pueden ser los estados, que durante muchísimo tiempo, sobre todo en el periodo de la Guerra Fría, pues fueron los predominantes. Había teorías como el realismo político dentro de relaciones internacionales que establecían que el Estado era el modelo más acabado de acción o el más influyente, más eficiente en el sistema internacional. Entonces, muchos estudios se dirigieron en torno a esta centralidad del Estado en relaciones internacionales en el periodo de la Guerra Fría. Sin embargo, los organismos internacionales como Naciones Unidas, cuyo predecesor fue Sociedad de Naciones, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, estos organismos que incluyen a muchísimos estados, pues también tenían la capacidad para influir. Y sobre eso, bueno, el liberalismo político, también conocido como idealismo, se centraba precisamente en que estos organismos internacionales, las instituciones, eran las más eficientes para establecer las relaciones internacionales en el sistema. Pero también tenemos los regímenes internacionales, esta asociación de estados, de organizaciones, empresarios, que se juntan en torno a establecer relaciones de tipo comercial, por ejemplo la OPEP, del petróleo, ¿no? La Organización de Países Exportadores de Petróleo, algunos regímenes de la pesca, de agricultura, etcétera, que bueno, APEC, por ejemplo, también se podría considerar como uno, ¿no? La Comisión de Asia-Pacífico, que se centra precisamente en cómo los países que colindan con el Pacífico pueden mejorar sus relaciones comerciales, ¿no? Y cómo pueden reducir la pobreza a partir de liberar el comercio, reducción de aranceles, etcétera, etcétera. Tenemos por otro lado los corporativos multinacionales, que generalmente en relaciones internacionales, sobre todo nuestros teóricos clásicos los mencionan poco, pero los últimos, digamos, estudiosos de los últimos 10, 15 años, pues cada vez notan más la importancia que tiene estudiar las corporaciones multinacionales. Incluso hay un teórico muy interesante que se llama Robert Putnam, que tiene una teoría, o un modelo, que se llama el modelo de la negociación de dos niveles, el cual establece que, bueno, finalmente la negociación se da entre los corporativos multinacionales y los estados solamente legitiman lo que previamente ya habían acordado. Entonces, en el nivel A, son los estados los que se supone que están negociando. En el nivel B, son los actores, los corporativos multinacionales los que definitivamente establecen sus reglas y el Estado es la imagen que va a legitimar estos acuerdos. Entonces yo te decía, imagínate que un candidato a la presidencia o a la primera ministratura de algún estado parlamentario pues diga, yo tengo que ofrecer para la siguiente campaña 40,000 empleos. ¿Quién te los va a proveer? Entonces aquí vienen los arreglos con los corporativos multinacionales. Oigan, vengan, inviertan en mi país. Yo necesito generar empleo, una dinámica económica, etcétera. Por lo tanto, el corporativo multinacional pues tiene todas las, digamos, facilidades para establecer las condiciones bajo las cuales va a ir a invertir este país. Entonces se vuelve en un actor que determina patrones de conducta de un estado, ¿no? Entonces, y por otro lado, organizaciones internacionales también. Las mismas televisoras que tienen un alcance internacional, la telefonía, ¿no? Todas estas organizaciones que sí marcan un aspecto importante en la manera de comportarse de las sociedades y sus gobiernos. Ok, y ahorita en este momento, pues está muy padre todo esto, todos los actores que participan en las relaciones internacionales, pero en este momento a mí me llamó mucho la atención que tardaste un poco más en los corporativos multinacionales. ¿Es ahorita como la tendencia que existe en cuanto a estudio? No es una tendencia en cuanto a estudio. Sin embargo, sí es una conducta que realizan los mismos corporativos multinacionales por el contexto en el que nos encontramos, la globalización, que implica precisamente una homogeneización de patrones de conducta comerciales, financieros y de telecomunicaciones. Entonces, a esto nos lleva el hecho de que, por ejemplo, tú te des cuenta de lo que sucede con Cemex, por ejemplo, en China, que tiene bastantes inversiones, Bimbo, que está haciendo todo una revelación en el mercado chino, o también por su parte el mismo Cemex, sus problemas con el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que a partir de la globalización
se da el predominio de las teorías liberales que hablan de la reducción de aranceles por las cuales el Estado tiene que reducir su papel interventor, lo que le da un mayor margen de maniobra a estos corporativos multinacionales para que puedan establecerse en territorios de estos estados y a la vez salirse cuando lo crean conveniente, ¿no? Jesús, entonces influye muchísimo. Perdón que te interrumpa, pero vamos rápido a una cápsula al respecto y ahorita volvemos. Muy bien. Desde el año 1648, el Estado-Nación ha sido el actor protagónico por excelencia de las relaciones internacionales. Sin embargo, desde la década de los 90, encontramos un grupo de actores que poco a poco erosionan la soberanía y el protagonismo de los países. En este círculo de naciones encontramos una serie de nuevos actores, como son los organismos internacionales, que poco a poco tienen influencia en los diferentes ámbitos de lo que es la agenda internacional. Ejemplo de actores internacionales pudieran ser organismos supranacionales, como es la Organización de las Naciones Unidas o la Organización del Tratado Atlántico Norte. También organismos intergubernamentales, como bien pueden ser la Cruz Roja Internacional o la Organización Mundial de la Salud. Y por supuesto una gran cantidad de organismos no gubernamentales con diferentes tópicos a abordar, en donde la ciudadanía ejerce su influencia y su peso porque se relacionan a través de las fronteras. Estamos de regreso de esta pequeña cápsula. Jesús, nos comentabas hace un momento de un orden mundial y que hay cierta tendencia por hablar de un orden mundial, ¿verdad? En cuestión de relaciones internacionales. ¿Qué papel juega este orden mundial? ¿Qué es el orden mundial en el estudio de la política internacional? Muy bien, bueno, dentro de la política internacional, apoyada por relaciones internacionales, se han establecido varias teorías que tratan precisamente de analizar el sistema internacional y dentro de este sistema, cuál es el orden que rige el patrón de conducta de los actores internacionales. En este caso se habla de órdenes, para irlo bajando pues más a la práctica, de órdenes mundiales, por ejemplo, un orden que se estableció hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, donde los nacionalismos de los estados privaban y esto los llevó a odios enconados y por lo tanto a una conflagración bélica. Después hablamos de cambio de orden mundial, cuando se crean Naciones Unidas, cuando en el contexto de la Guerra Fría, cuando pues el poder de los estados pues se supone que era el máximo aliciente para todos, para regir, digamos, el sistema. Sin embargo, a la caída del muro de Berlín, ¿no? Con el fin de la Guerra Fría, viene Bush padre a hablar del nacimiento de un orden mundial nuevo, en donde ahora pues la libertad, la democracia y todos esos conceptos pacíficos en términos teóricos, pues vendrían a regir las relaciones internacionales. Y entonces tendríamos temas como el comercio, el medio ambiente, la pobreza, el combate a las enfermedades, los que iban a prevalecer más en la agenda mundial que lo que pasaba antes, donde los militarismos, las relaciones de poder, pues prevalecían. Pero viene el ataque a las Torres Gemelas y esto vuelve a remilitarizar los temas en la agenda mundial, ¿no? Esta famosa lucha contra el terrorismo, la búsqueda de recursos energéticos, que bueno, en torno a las cuales se establecen varios lineamientos que van en búsqueda de la seguridad, se supone, pues van a cambiar, digamos, otra vez los patrones de conducta de los actores de relaciones internacionales. Es como la tendencia, pues. Es como la tendencia. De la actualidad o que marca la época, ¿no? No, finalmente un orden mundial, pues es esta manera de organizar las reglas de comportamiento y de funcionamiento de los actores dentro del sistema internacional, ¿no? Ok. Pues muchísimas gracias, José Jesús. Ya estamos a punto de terminar este programa, ya estamos por irnos. Y te agradecemos por estar con nosotros en este programa, que fue dedicado a las relaciones internacionales. Nos gustaría seguir con este tema, seguir platicando, porque en realidad está muy interesante. Y yo la verdad, no sé si me permites invitar aquí a nuestros queridos televidentes a que se adentren más en este estudio de las relaciones internacionales y tomar un poco de los conceptos de los que comentabas, pues, que las relaciones internacionales, hay un debate muy interesante entre ciencia y disciplina, que para ti es como una ciencia por todo lo que ya nos comentabas, y también que hay diferentes actores dentro de las relaciones internacionales, y cabe mencionar que no cualquiera puede dar una opinión de relaciones internacionales, sino que hay que llevar una metodología, hay que estar tiene que estar todo bien sustentado. Es importante las fuentes primarias, pero también las secundarias para poder afianzar todo esto. Y pues yo los quiero invitar a todos ustedes a que se adentren más en las relaciones internacionales, en el estudio de las relaciones internacionales como materia. Y quiero agradecerte, Tania, por estar con nosotros. Pero a ver, rápidamente, ¿qué tips les recomendarías a todos los estudiantes de relaciones internacionales
o a las personas que quieran investigar un poco más acerca del tema? ¿Qué les recomendarías? Bueno, la primera recomendación es que estudien idiomas. Ajá. La segunda, pues que lean muchísimo sobre temas de relaciones internacionales y que, bueno, básicamente lo que hagan, lo hagan con mucho gusto y mucha pasión por conocer, ¿no? Ok. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Y nos vemos la próxima.